estoy escuchando. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una versión más del ¿Qué pasa pues? Desde Avia Yala Regional Cochabamba. Ahora vamos a hablar un poquito de un contexto, una miscelánea del contexto internacional. Palestina, vamos a hablar de Ecuador y también para finalizar vamos a hablar ya de la carrera electoral. Estoy esta vez con Carita. Carita, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿todo bien? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, les recuerdo que también hacemos transmisiones por TikTok los días miércoles a las 3 de la tarde. Así que también pueden seguirnos por ahí y revisar todas nuestras redes. Estamos como Brigada Socialista. Como decía la Andy, vamos a empezar hablando de Palestina. Como saben, ese es un tema recurrente, un tema que nos interpela globalmente, nos interpela también como Sudamérica, nos interpela como un país que ha sido un territorio que ha sido colonizado por muchos años, ¿no? Un proceso de descolonización que seguimos viviendo. Y Palestina se encuentra en un estado de emergencia ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Es realmente lamentable lo que está pasando allá, es inhumano, es un genocidio, lo repetimos constantemente, porque lo que Israel, que es quien está atacando a Palestina, quiere hacer ver al mundo, o intenta porque ya nadie le cree, es que como si fuera una guerra, ¿no? Cuando hablamos de una guerra, hablamos de dos estados que se enfrentan entre sí. Eso es lo que conocemos todos como guerra, que además tienen las mismas fuerzas militares o similares, que no es lo mismo que recibir un ataque constante y directo hacia la población civil, que es lo que está haciendo en este momento Israel contra Palestina en el territorio de Gaza. Es un territorio en disputa. La excusa de Israel para seguir atacando es que Hamas, que ellos llaman un grupo terrorista, atacó en su momento a Israel reclamando justamente que estaban invadiendo Palestina y a partir de ahí se desató ya desde hace casi 2 años este genocidio. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, porque ya hemos hablado bastante del tema, acá en el ¿Qué pasa pues? Es que sucedió un hecho histórico. Después de tanto tiempo, finalmente la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha declarado que efectivamente sí, es un genocidio lo que se está realizando en Palestina. Tras 2 años de protestas, tras 2 años de más de 65.000 muertes de personas inocentes en Gaza, la ONU finalmente se ha pronunciado. Entonces, es sin duda algo que nos llama muchísimo la atención. Al mismo tiempo, en lo simbólico es importante, es lo que se necesitaba hacer, no ahora, sino hace mucho tiempo, antes de que se pierdan tantas vidas, pero podemos considerarlo un avance, ¿o qué es lo que está pasando? ¿Tú qué dices, Andy? Sí, Carito, mira, yo creo que ha influido mucho uno de las redes sociales, ya sabes que yo soy muy de redes sociales, y ha habido no sé si has escuchado de esta embarcación llena de activistas que está yendo rumbo a la Franja de Gaza, Palestina. Está llena de activistas, de políticos jóvenes que están en contra de lo que está pasando en Palestina. Y el hecho de que la gente haga mucha bulla en redes sociales, que haya marchas alrededor del mundo. El otro día hablábamos con el Andrés, que es residente alzó la voz y demás. Y lo último que dices, ¿no? Lo que pasó en Qatar, lamentablemente después de 2 años ha tenido que esperar la ONU para hacer esto, pero ya es algo, ¿no? La ONU finalmente está haciendo caso a todo lo que hemos hecho desde las redes sociales y cómo nos hemos ido levantando. Así es, Andy, así es. Bueno, esta flotilla, como comenta la Andy, eran muchos barcos que estaban yendo hacia Palestina para romper el cerco de ayuda humanitaria que ha puesto Israel. ¿Qué quiere decir? Y eso ha sido realmente muy observado y también está en el informe de la ONU, que lo pueden googlear muy fácilmente en la página de la ONU, ahora está ahí. Es que Israel ha usado el hambre como arma de guerra, ¿no? Ustedes imagínense, estamos hablando de un territorio que está cercado, la gente no puede salir y tampoco la gente puede entrar a Gaza, ¿sí? Que es el lugar que está siendo atacado por Israel.
la gente de este lugar vive entre bombas, vive en un lugar totalmente desolado, las construcciones están destruidas, no hay casas, no hay hospitales, se van moviendo de un lado a otro donde puedan más o menos estar seguros. Es realmente una situación atroz y de mucha vulnerabilidad. Lo mínimo que se podría hacer es llevar algo de ayuda, ¿no? Que es lo que se ha hecho con esta flotilla, ¿no? Entonces ha sido de reconocimiento mundial, pese a que Israel estaba tratando de humillar a esta flotilla, ¿no? Diciéndoles, no, los ha tratado de terroristas, son una flotilla de terroristas, quieren venir a hacer no sé qué. Entonces, realmente ha sido muy cruel el trato que han recibido los activistas. Finalmente pudieron llegar de alguna manera, hay que hacer seguimiento a qué es lo que está pasando con la distribución de toda la ayuda. Pero realmente ha sido histórico eso también, porque ha sido una ayuda, como dice la Andy, no generada de los estados, lo cual hay que observar, porque la comunidad internacional tendría que estar haciendo algo. Esta flotilla ha hecho mucho más que todos los estados que componen la misma ONU, ha hecho mucho más en esta única actividad que en la gestión de la ONU y de la comunidad internacional en los últimos 2 años, ¿no? Lo cual es realmente injusto, es horrible. Y como dice la Andy, ha movilizado mucho al mundo, ¿no? Porque estábamos todos atentos a esta flotilla, a que llegue, a que haya comida, a que se rompa este cerco tan horrible y tan cruel y que la gente pueda comer, gente que no está pudiendo comer, niños que no están pudiendo comer y que además están siendo constantemente atacados. Sí, además de que mucha gente que no hace nada está hablando de la flotilla como si fuera una especie de show político, ¿no? Pero sin embargo, los activistas, los jóvenes, parlamentarios europeos, latinos, porque que yo sepa son más de 15 países, personas de más de 15 países que se han unido. Entre los países latinoamericanos está Chile, Colombia, Brasil, México. Entonces se puede ver, ¿no?, que los activistas hacen lives y te muestran, ¿no?, la cantidad de medicamentos que se ha llevado, porque como decías ahorita, Gaza está desolada. No tienen atención médica, no tienen qué comer y como decías, el arma de guerra es la hambruna, que ya también se la ha catalogado como que hay hambruna, ¿no? Exacto, sí. Es realmente una crueldad lo que está pasando ahí, es inaudito. De hecho, ya hace rato que se pasó la cantidad de número de muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y realmente tenemos que estar pendientes, ¿no? Yo creo que es bien injusto, que además está todo tan televisado, podemos ver todo el día lo que pasa ahí. Hay muchos ahí adentro que están logrando hacer sus transmisiones, subir TikToks, sobre todo en TikTok, que es ahorita la red en la que más se permite, porque hay un cerco mediático también. Sí, todas las redes de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp también te censuran cuando subes una protesta sobre Gaza, sobre Palestina. Entonces, a eso también hay que darle bola. Y por último queríamos, no, todavía no lo último, perdón. Lo último del tema es, primero, explicar un poquito lo de Qatar, ¿sí? Qatar, que les debe sonar el nombre porque ahí fue la sede del Mundial, del último Mundial de Fútbol. Que de hecho es un aliado de Estados Unidos, lo cual llama la atención, pero este estaba siendo el lugar para mediar, ¿sí? Qatar estaba actuando como mediador entre Israel y los altos rangos políticos de Hamas, ¿no? Ellos estaban intentando negociar, haciendo un esfuerzo, digamos, tendiendo puentes diplomáticos para que cese el genocidio en Palestina, en Gaza, ya desde hace mucho tiempo. Y en este último encuentro que tuvieron en Qatar, Israel atacó directamente con 15 bombas al lugar en el que se estaban reuniendo. Hay varias personas que han fallecido, entre ellas el hijo de quien dirige, de uno de los representantes políticos de Hamas. Y realmente ha sido un hecho grave porque esto ha significado sobreponerse a la soberanía de Qatar, ¿sí? Que es un país soberano, es un país independiente, es un territorio que estaba simplemente prestándose para las negociaciones, estaba sirviendo de puente diplomático y una vez más Israel ha roto esta posibilidad a través de un ataque terrorista, ejerciendo terrorismo de Estado y simplemente dejando una vez más en la nada los intentos de negociaciones, además de haber directamente asesinado a personas con este ataque. Eso también ha sido motivo de este último fallo de la ONU,
creemos, por lo menos, porque eso pasó hace una semana y más o menos una semana después dicen, ok, sí, hay un genocidio. Entonces hay como muchas cosas que están sucediendo a la vez. El mundo se está levantando por Gaza, se está levantando por Palestina, y estos crímenes de Estado ya están sobrepasando límites inimaginables, porque ya atacar otro Estado como es Qatar es intentar, incluso se le ha acusado además de eso, desestabilizar todo lo que es Medio Oriente. Entonces estaríamos ya empezando a especular sobre una posible escalada del conflicto, una posible guerra entre los distintos países que componen el Medio Oriente, y obviamente esto también están vinculados los países de Europa y por supuesto Estados Unidos, que es cómplice de todo lo que hace Israel, además de patrocinador. Así que realmente es un momento delicado. Yo creo que no es por nada que la ONU se ha pronunciado. Repudiamos que hayan tardado tanto tiempo, porque eso también ha permitido que se llegue a estos lugares. O sea, han tenido que esperar, y eso lo hablábamos en el que pasa pues de hace 2 semanas, de que siempre, si fuera como que el bombardeo en una nación blanca tipo Francia, ya sería como que hubiera sido atendido mucho más antes, ¿no? Entonces, como ha sido Palestina, no sé por qué la ONU y el resto de los países se hacen a los locos, pero como dices, ha tenido que ser atacado un tercer estado para que la ONU y el resto del mundo recién ponga un alto, ¿no? Haga un pronunciamiento oficial, que siento que más de, espero que las resoluciones se cumplan, pero más siento que es algo para quedar bien. Esperemos que no sea el caso. Así es, porque bueno, la ONU ya ha puesto ahí unas recomendaciones para que Israel cumpla, pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Como dice Sandy, además estamos hablando de un Estado de Israel que ya está catalogado como genocida, que tiene muchísimas armas, armamento militar bastante contundente, y que tiene a su padrino Estados Unidos ahí para que sigan generando este temor y ejecutando este genocidio. Así que, bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar un poco de lo que pasa en Ecuador, que está aquí más cerquita, y también a conversar un poco sobre Bolivia. Esperemos nos dé el tiempo. Los esperamos en el siguiente bloque. Ahora estás viendo Continúas viendo. Ahora sí, volvemos con la segunda parte del ¿Qué pasa? Pues esta vez vamos a hablar de Ecuador. Ecuador, por fin, bueno, se ha levantado contra Noboa. Esto a raíz del incremento del costo de la gasolina, por lo que sé, ¿no? Creo que ha pasado de ser de 1.40 a 2.40 dólares, el doble. Y las protestas han sido masivas los últimos 2 días. ¿Cuántos días? Sí, ya son 2.48 horas. Y bueno, como siempre, la peor parte que se lleva esto es la gente de escasos recursos, ¿no? Han estado bloqueando los indígenas, el transporte pesado, el transporte público, y se quejan porque el Estado no les ha consultado, directamente se los ha impuesto, y es lamentable porque ahora hay un estado de sitio y hay represión. Así es bien difícil lo que está sucediendo en Ecuador, y si bien ha sido lo del diésel, la gota que rebalsó el vaso, también hay muchas cosas que han estado pasando por allá, ¿no? Por ejemplo, el estado de sitio que menciona la Andy, que sería este estado de excepción que ha plantado Noboa, tuvo una primera parte, ha tenido parte A y parte B. La primera parte ya la lanzó a pocos días antes de las elecciones que tuvieron, elecciones presidenciales del año pasado, ¿no? Noboa ha sido reelecto, por cierto, ¿no? Entonces Noboa igual estaba siendo presidente en ese momento y dijo que hay estado de excepción para que no hayan cosas raras en el proceso democrático. Eso ya de entrada era muy terrible, porque ¿en qué consiste un estado de excepción? Quiere decir, primero, que se prohíben las protestas. Segundo, que se va a desplegar a los militares en las calles, lo cual es una total intimidación, y es una susceptibilidad también de qué es lo que nos puede pasar si están todos los militares ahí cuidando de que no digas algo incorrecto, ¿no? Realmente es un abuso de poder enorme, y además también estaba incluido que cualquier militar, policía estaba habilitado
para entrar a la casa de cualquier ciudadano sin tener ningún tipo de ni precedente, ni algo que les diga haya ningún permiso para que te entren ahí, sino que directamente pueden entrar. En ese momento lo hicieron solo en ciertas provincias, ¿no? Y ahora han implementado eso en su capital, ¿no? Que es donde tienen la mayor cantidad de población. Y por supuesto que han hecho eso antecitos de decir, ok, se quita la subvención de diésel, por eso el diésel subió al doble, y ahora, para que no me molesten, para que no hagan nada, ¡pum!, te pongo en estado de excepción. Entonces todos los ciudadanos estaban técnicamente prohibidos de salir a protestar, de generar disturbios, de incluso cosas más como de conversar y de debatir, ¿no?, sobre el tema, o organizarse para realmente que haya una... de que eso cambie y que todo sea a favor de la gente y del pueblo. Así que eso es lo que pasó, la gente salió y está ahora Ecuador en una situación muy delicada y muy decisiva tras ya varias elecciones en las que el neoliberalismo se ha impuesto en las presidencias. Y los sectores, como lo mencionaba, son los sectores campesinos, populares. Las movilizaciones han empezado en zonas rurales, en áreas periféricas de la ciudad. Y como te decía, Caro, es la gente que más se tiene que bancar esto, ¿no? Y lo peor es de que no ha habido una consulta previa y que los organismos internacionales igual están haciendo, o sea, los locos, nadie habla. Y nosotros, mediante estos espacios, somos los que queremos alzar la voz y comentarles qué es lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Y, a ver, es como si aquí estarían empezando las protestas, no sé, digamos, en la zona sur, ¿no es cierto? Por algo como el agua, algo así, ¿no? Como fue la guerra del agua antes y lo que está pasando en Ecuador, pero lamentablemente los ecuatorianos no han tenido tiempo a ejercer su derecho a la protesta, de organizarse, ni nada de eso, se les ha impuesto, como dices tú. Claro, no ha habido así imposible. Yo creo que ahorita están realmente, el Noboa no es una persona que negocie con los sectores y que diga ya, ¿no? Entonces, eso es muy característico de cualquier gobierno neoliberal también, ¿no? Directamente te imponen todo lo que se pueda y han estado haciendo bastantes ajustes también por préstamos que se han hecho al FMI. Entonces yo creo que también hay que intentar hacer un paralelismo con el futuro de lo que puede ser Bolivia, porque estas cosas en su momento suenan bien, ¿no? Sí, pueden sonar interesantes. Buenas y después el claro. pagamos somos nosotros. Claro, entonces quienes pagan, como dice Landy, somos los de abajo, ¿no? Es la gente que tiene mucha más vulnerabilidad, que está mucho más empobrecida, porque ahí es donde llega mucho más fuerte este tipo de ajustes. De hecho, también otra de los factores que bien que has mencionado, lo del agua, Andy, una de las gotas que también derramó el vaso, aparte de la subida al doble del diésel, es la situación del agua justamente en Quito, ¿no? Y en toda la provincia. Quito sería la capital de esta provincia. Y es que ellos tenían una reserva de agua que es la que abastece a todos y como parte del plan neoliberal ha entrado una empresa extranjera a empezar a hacer un trabajo de minería ahí en el agua, contaminándola y haciéndola simplemente imposible para que llegue a la gente. Entonces ahí se han empezado a meter con el agua, porque esto ¿qué va a querer decir? Si hay mucha menos agua, entonces van a empezar a cobrar más. ¿Quién va a volver cómo va a ser esa administración del agua? Nuestra agua va a ser contaminada. Hay comunidades indígenas también que se abastecen de esa agua. Entonces realmente el agua es un tema muy complejo y que nos involucra siempre a todos. Y eso fue también una de las cosas que desató esta marcha, esta protesta multitudinaria que fue tan grande, que bueno, que también ahí yo creo que Noboa dijo, ok, no voy a meter represión, pero hasta por ahí, porque era demasiado grande y podían pasar por encima, ¿no? Pero no hay que confiarse porque además están habiendo represiones brutales alrededor, sobre todo en lugares más alejados. Como decía Landy, han empezado las movilizaciones en zonas indígenas, en comunidades más alejadas a los centros en las ciudades. Y eso es peligroso porque el Estado generalmente comete los crímenes más atroces lejitos, ¿no? Entonces han estado entrando a las casas
¿sí? Aprovechando este estado de sitio, este estado de excepción, han entrado a las casas, han empezado a cometer estos crímenes contra la gente que está intentando levantar la voz, que está protestando, que se está organizando. Si bien recién han salido después de todos estos años, hay organizaciones potentes como la CONAIE, que es la organización indígena. Leónidas Sisa, de hecho su líder, fue ex candidato también. Ha estado siendo perseguido también por ese estado, por el gobierno de Noboa. Sí, él es su líder indígena. Entonces es realmente una situación muy frágil. Yo comentaba con un compañero nuestro que está viviendo allá y nos decía, este es un momento decisivo. Me decía, este es un momento decisivo. La gente está saliendo orgánicamente, están saliendo solos, están diciendo no, hay que salir. Y seguramente eso va a desencadenar, esperemos, en algo a favor de la gente, del pueblo. Así es. Y esto se da en una ola de derechización de toda Latinoamérica, ¿no? Y Ecuador tratando de salir de eso y nosotros queriendo entrar, así, aplaudiendo, así nuestros candidatos, así. Ahora sí hablemos de nuestros candidatos que se están despedazando. En vez de hablar de propuestas, se siguen dando insultos. Ay, sí. Antes de empezar el programa decíamos, ¿qué vamos a hablar de los candidatos? Y no dicen nada. Sí. Entonces, yo creo que sí merece tal vez un análisis más profundo. Ahora seguro ya no nos queda tanto tiempo. Sobre todo intentar entender las propuestas que tienen. Que ese es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotros de una manera además que nos va a llevar tiempo porque casi no hablan del tema, o sea, muy rara vez hablan de sus propuestas, de su proyecto político, de cuál es el proyecto de país que tienen. Entonces, realmente nos va a tocar a nosotros hacer el análisis pertinente y desmenuzando qué es lo que está pasando, porque se vienen elecciones presidenciales nuevamente acá en Bolivia, la famosa segunda vuelta, con 2 líderes de derecha. Entonces, estamos en una situación muy frágil también. Sí. Y lo último que ha pasado, han debido escuchar, es que han hecho un show, para mí un show mediático, sinceramente, con el TC de cómplices, además, para firmar un acuerdo de no vamos a hacer guerra sucia, ¿no? Entonces, por supuesto, ese acuerdo está siendo usado como un trapo y lo único que han hecho es quejarse de que el candidato a vicepresidente del PDC, Edman Lara, no firmó, entonces ¿cómo no va a firmar? Y ahora dice que el tuto va a hacer fraude, ¿cómo va a decir que voy a hacer fraude? Entonces es realmente una de tirarse cosas, pero muy en lo superficial, ¿no? Y eso dice mucho, que sea así de superficial, dice mucho de la carencia de propuestas para nuestro país, de la carencia de soluciones reales y viables para una crisis que estamos sufriendo todos y de un no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, ya para ir cerrando, me da mucha pena, ¿no?, que la gente haya confiado en los candidatos para que vayan a segunda vuelta y estos, en vez de manejar esta etapa preelectoral de antes de las elecciones de segunda vuelta, refuercen sus propuestas, otra vez estemos entrando a los ataques, ¿no? A los ataques de que maricón, que no sé qué, y esas tonteras, ¿no? Y la gente se queda así carente de propuestas y no tiene opción entre elegir entre un derechista extremo y uno que ni sabía que iba a ganar o podía ganar, ¿no? Claro. Que está improvisando totalmente. Y sí, digamos, Lara es un cuadro interesante porque interactúa mucho por TikTok, así como nosotros ahora en TikTok, y él empieza a hablar mucho con la gente. Y al parecer eso les incomoda, ¿no?, a los tutistas, porque a veces había un meme que decía el equipo de asesores de Rodrigo Paz festejando que un día Edman Lara no hizo nada malo, claro, para la campaña. Y eso es lo triste, ¿no?, de que estamos viendo una etapa preelectoral que en vez de ser algo serio, como lo mencionábamos en la primera etapa de llenar de propuestas, es simplemente quien insulta peor al otro, ¿no? Claro, así es. Y bueno, yo creo que Tuto está desesperado porque Rodrigo Paz y Edman Lara han estado teniendo más relevancia y lo único que le queda es seguir polarizando más profundamente, porque como son casi lo mismo, es como polarizo, ¿no? O sea, ¿cómo me distingo del otro?
Y da la casualidad que una vez más el eje de esa polarización es Evo Morales. Sí, entonces es a ver quién es más de vista, quién es menos de vista, quién habla con el Evo, quién no. Y eso de nuevo nos hace ver que no hay realmente algo más allá de eso, más allá de simplemente decir no Evo, no más, pero ¿y dónde están las propuestas? ¿Cuándo se habla de ideas? ¿Cuándo se habla más allá? Así que bueno, nos quedamos con esas dudas, esas preguntas para seguir reflexionando. Vamos a seguir ahondando en el tema a medida de que nos acerquemos más a ese día, ese temible día de las elecciones. Y sin más, nos despedimos por hoy y les esperamos la siguiente semana en el ¿Qué pasa pues? Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.